Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todo el equipo y, por supuesto, a todos los oyentes. Un lunes más, después del lunes pasado que no pudimos estar por aquí, por ser festivo, pues hoy con muchas ganas de poder contestar a los oyentes y bueno, pues arrojar luz en la inquietud que muchos de ellos pueden tener sobre dónde posicionarse ahora mismo en base a cómo están los mercados después de la resaca de las últimas decisiones de los diferentes bancos centrales, con todo lo que nos sigue quedando en cuanto a los resultados empresariales y por supuesto también, bueno, pues en base también en las dudas en cuanto al tema del techo de deuda, que también es una de las inquietudes que en estos momentos y que probablemente según vaya avanzando los días y las semanas, en caso de no llegar a acuerdo, pues también se va a dejar notar muy mucho en los diferentes mercados financieros. Y por supuesto la otra resaca ha sido los datos de empleo en Estados Unidos, que no han sido nada malos, ha sido una lectura positiva en cuanto a quizás disipar la probabilidad de un escenario de recesión más dura de la economía norteamericana, pero por otro lado suscita dudas en cuanto a si se pausa o no se pausa la actuación de los bancos, en este caso de la Reserva Federal Norteamericana, ¿no? Y eso es un poco donde se han quedado ahora mismo los mercados después del buen comportamiento del viernes, después de 4 días negativos. Ay, el jueves el sell-off que hubo. Claro, efectivamente, después de esos 4 días que no fueron nada positivos, pues el viernes teníamos un cierre bastante mejor. Y hoy, bueno, pues la dinámica ha sido de más a menos, en el caso europeo. Y en Estados Unidos pues han empezado pinchando ligeramente y ahí están, ¿no? Todavía con resultados en cuanto a los índices a nivel negativo, con lo cual los focos ahora mismo van a estar muy pendientes de los datos de inflación, de los resultados de las compañías y por supuesto de cualquier tipo de intervención que haya de los miembros con voz y voto de la Reserva Federal Norteamericana. Semana pasada estuvo, como dices, centrada en esas decisiones de subidas de tipos de interés de la Reserva Federal y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, subidas pero con distintos mensajes, ¿no? Fed realizó ese movimiento esperado, también se ajustó al guión en cuanto al mensaje transmitido, menos hawkish, menos duro. Es posible que no vuelva a subir, veremos, pero con la robustez, ¿no? Comentabas esos datos de empleo que conocimos el viernes, pueden en favor de alguna subida más. Ese frente, el de los bancos centrales, ni por asomo, como comentaba, se va a aparcar y va a seguir influyendo en la negociación de los activos de riesgo. Sin duda alguna, el papel de los bancos centrales sigue siendo crucial, muy importante. De ahí también otro de los elementos o de los factores de cierta turbulencia, ¿no? Bueno, quizás eliminando el calificativo de ciertas, ¿no? En cuanto a que por la singularidad y por la importancia, me estoy refiriendo sobre todo a la banca regional norteamericana. No cabe la menor duda que aunque pausen las subidas de tipo de interés, el tema está en que hoy por hoy todavía dista mucho de una caída en los mismos, ¿no? De los tipos de referencia. Y los tipos de largo plazo, pues bueno, pues están donde están. Y eso lógicamente hace que cuando muchos ahorradores desconfían de la entidad financiera, pues entran ciertos problemas de liquidez y eso hace que se busque otras alternativas, depósitos en otras entidades de mayor tamaño, letras o otro tipo de inversiones, ¿no? Y esa desestabilización de uno de los corazones del sistema capitalista, pues también es sin duda alguna uno de los nubarrones a los cuales nos estamos también enfrentando. Y parte y arte, pues sin duda alguna tienen los distintos bancos centrales, con las subidas, con las posibilidades de bajada de tipos y por supuesto que no falte la fiesta, la liquidez con inyecciones. Ya lo vimos pues en el mes de marzo con la actuación Con los por parte bancos. de la FED pero también por parte del Banco Central Europeo, con lo cual bueno, pues habrá que estar muy atentos una vez más a lo que hagan y a lo que digan los grandes actores que se convierten en los grandes hedge funds, porque son los que tienen realmente pues esa potencia de fuego y la cantidad de activos que tienen ahora mismo en sus propios balances, ¿no? Con lo cual, pues atentos, no cabe la menor duda, a nivel fundamental, pero como llevamos mucho tiempo
con los mercados distorsionados precisamente por la actuación de los bancos centrales, los grandes bancos centrales, sobre todo la parte más occidental, tanto en Estados Unidos como en la parte europea, pues seguiremos teniéndoles muy, muy presentes. Esta semana tendremos presentes y relevancia en Reino Unido. El jueves se reúne el Banco de Inglaterra, para el que se prevé suba tipos 25 puntos básicos para dejarlos en el 4,5%. Viernes también atentos al PIB de Reino Unido. Toda esta sirve en cuanto a asignación de activos. La primera consulta que te vamos a trasladar, José. Me gustaría saber, buenas tardes, qué porcentaje de la cartera vería bien José María tener en el momento actual en renta variable, en renta fija, etcétera, otros activos, multiactivos, así como algunas ideas, si es posible. ¿60-40 o eso todavía pasa? Esa es la famosa cartera, ¿no? Sí. El 60-40. Vamos a ver, yo creo que lo que hay que tener en cartera, en primer lugar, es aquello que se adecue a nuestro perfil de riesgo y a nuestro plazo de la inversión. No es lo mismo el porcentaje de bolsa que recomendaríamos a un inversor con un perfil más dinámico que aquel que es más conservador. Es muy lógico y también de sentido común. Y en segundo lugar, también teniendo en cuenta la coyuntura actual de mercados. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es que nosotros, al menos, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, lo que estamos recomendando en la parte de activos de riesgo, en los cuales se incluye la renta variable, estamos recomendando o proponiendo porcentajes que rondan, en el mejor de los casos, niveles de ligera neutralidad o aún todavía por debajo de la neutralidad por perfil de riesgo. De ahí que un perfil, llamémosle equilibrado o moderado, en función de, bueno, pues distintas casas les llaman de una manera u otra, en lugar de tener porcentajes que ronden el 50 o el 60% en activos de riesgo, incluyendo, por supuesto, ya digo, la renta variable, pues en el caso de la renta variable estaríamos hablando de porcentajes que oscilen entre el 40 y como mucho el 45%. Siempre combinando fondos puros de bolsa con fondos mixtos y con algún fondo de retorno absoluto que combine posiciones largas con cortas, es decir, los famosos long short, donde la pata larga es un poquito más elevada que la pata corta, ¿no? La pata vendida. Es en el caso de un perfil moderado. En el caso del perfil conservador, pues estaríamos hablando de porcentajes que no estarían en torno al 30, sino que estarían por debajo. Y el más agresivo, pues no estaría al 100 o ni al 90%, sino que estaría por debajo. Eso nos ha hecho a nosotros de quedarnos por detrás en las subidas después precisamente de la actuación contundente por parte de los bancos centrales por la crisis bancaria, tanto de Credit Suisse como en el caso de los primeros bancos regionales que salían a la palestra y luego se han ido sumando otros nombres propios. Pero asumimos precisamente lo que podría ser calificado como una cierta equivocación, pero porque nosotros preferimos todavía seguir siendo algo cautelosos, algo prudentes, sobre todo en un contexto en el cual la inflación se modera, pero se modera a un ritmo todavía lejos de lo deseado por los bancos centrales. Y hemos dicho antes que son los grandes actores, o uno de los principales actores a la hora de asignar activos. Con lo cual, si la inflación se modera, pero no al ritmo que quisiéramos todos que se moderara, evidentemente les tendremos que tener muy en cuenta por la política monetaria aún restrictiva que se va a poder aplicar. En un contexto, no olvidemos, de tipos altos, en un contexto económico de cierta desaceleración económica y en un contexto donde comentaba anteriormente el problema del techo de deuda pública, que probablemente haya un acuerdo entre republicanos y demócratas porque a unos y a otros no les interesa, sobre todo en un año electoral. Pero mientras no se dé, pues ya hemos visto los capítulos cuando no había acuerdo y se generaba turbulencias, pues se dejaba de pagar, pues no sé, el sistema postal, por poner un ejemplo, y tantos otros. Y evidentemente cuando no hay acuerdo, parte o gran parte del gasto público que es uno de los motores de crecimiento económico, pues no se puede aplicar y se tiene que aplicar en el pago de los intereses de la deuda. Con lo cual nosotros preferimos ser algo prudentes a la hora de invertir en la parte de renta variable. Si es cierto que lo que hemos hecho a lo largo de este ejercicio ha sido rotar tanto por zonas geográficas como por estilos de gestión. Zonas geográficas hemos dado más peso a la renta variable europea y eso nos ha ido muy bien, en detrimento de otras zonas geográficas. También algunos fondos de renta variable internacional con cierto peso en bolsa japonesa, que lo han hecho también bastante bien, ya sean fondos puros o a través de determinados mixtos. Y luego, a nivel
estilos de gestión, pues hemos tenido tenemos cierto peso o cierto sesgo hacia la tecnología, hacia el sector salud, que también ha compensado el tener menor porcentaje de activos de riesgo en cartera. En cuanto a la renta fija, lo que estamos haciendo ahora mismo fundamentalmente es cuidar mucho la defensa. Y no nos cansamos en enfatizar precisamente esto. La defensa entendida como liquidez, sobre todo a través de determinados fondos de inversión defensivos, en la parte de deuda de muy, muy corto plazo europea, pues puede ser nombres propios como puede ser el GESConsul corto plazo, el fondo de deuda gubernamental de la casa Pictet, el Sovereign Short Term Money Market, o incluso el fondo que ya lo hemos traído incluso aquí como pizarra hace tiempo, que era el fondo de DWS, el de Deutsche Bank, el DWS Floating Rates Notes, pero la clase euro, no la clase en dólares. Dunas Valor Prudente también puede ser sin duda alguna otra opción muy interesante. Lo combinamos con deuda corporativa de medio plazo europea, fundamentalmente europea, de alta calidad. Ahí puede haber algo de high yield, pero sobre todo de alta calidad, y algo sin duda alguna de renta fija flexible, que algún producto puede acompañarlo y lo puede hacer bien, ¿no? Con lo cual, lo que hacemos es combinar bolsa con posiciones algo más defensivas, renta fija con posiciones también ligeramente por debajo de la neutralidad, y lo que más peso le hemos dado ha sido tanto a la liquidez y a determinados fondos con vocación de retorno absoluto. Anotado queda. Te iba a preguntar luego, pero luego si no lo tratamos, de cómo puede influir el debate este sobre incrementar o no el límite, el techo de la deuda de Estados Unidos a los mercados de bonos, pero luego más tarde, porque te comentamos aquí al hilo de lo que decías de renta fija. Desde hace meses, corporativa. Llevo el Bontobel Fund Euro Corporate Bond Euros. No acaba de arrancar y no sé si traspasar o mantener. En el caso de que sea partidario del traspaso, ¿qué fondo de renta fija me recomendaría? Un saludo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la consulta. A mi modo de ver, es un buen fondo de inversión a la hora de posicionarse en deuda corporativa europea. Es un fondo de inversión que combina fundamentalmente deuda de grado de inversión, lo que es investment grade, con un poco de la cartera en high yield, y sí la selección de activos, de esos activos de deuda de peor rating, está muy bien seleccionado por el equipo de analistas que acompaña al equipo gestor, en este caso un gestor hindú. El fondo no termina de arrancar, pero no termina de arrancar en líneas generales todo lo que es, en media, la deuda corporativa europea. E incluso la deuda corporativa norteamericana, que encima si es sin cubrir divisa, pues estará con resultados negativos. Ha habido varios factores, sobre todo ha habido dos muy importantes. El primero de ellos ha sido pues todas las turbulencias del sector bancario, en el cual Europa no se ha mantenido inmune, sobre todo después de la caída de Credit Suisse, y de la decisión pues de los responsables suizos de los bonos híbridos, pues valorarlos a cero, y no el caso de la renta variable. Eso inyectó muchas dudas a la hora de invertir en deuda, y bueno, pues los propios fondos de deuda corporativa, aunque no tuvieran excesivo peso en deuda financiera, también sufrieron. Y luego el factor más importante ha sido la inflación. La inflación se modera, no me canso de nuevo de repetirlo, pero no al ritmo que pensábamos todos que podría moderarse, sobre todo a final del pasado ejercicio. Eso ha hecho que la deuda corporativa empezó yendo como una moto, y luego a partir de febrero-marzo pinchara. Este fondo llegó a tener una rentabilidad superior al 2,5%, se quedó prácticamente casi en cero, y luego de repente, bueno, pues ahora mismo pues está de nuevo en torno al 2 y pico por ciento de rentabilidad. 2,4, sí. Es lo que llevamos en este ejercicio. Claro, si le llevamos más tiempo, lógicamente pues puede ocurrir que tengamos el fondo en negativo. Desde mi punto de vista se dan circunstancias positivas para recomendar paciencia con el mismo. No será el único fondo de deuda privada o el único fondo de deuda que tendría en cartera. Lo podemos combinar con algunos fondos de deuda flexible. Se me ocurren fondos como de la casa GAM, el Global Rates, el producto también de la casa DNCA, el Invest Alpha Bonds, como producto de deuda flexible para acompañarlo, y algún otro fondo también de gestora nacional, para que no sea el único producto direccional y que le acompañen algunos otros fondos
que hagan gestión activa tanto en las curvas de tipos, en divisas o incluso en cuanto a la calidad de los emisores. Porque aquí, de nuevo, la gestión activa es súper importante en una situación en la cual la direccionalidad no termina de clarificarse, precisamente sobre todo por el elemento fundamental, que en este caso la inflación, y entonces cualquier dato macro que eche al traste la posibilidad de que se modere más rápidamente la inflación, hace que el mercado tema que lo que hemos visto de subidas todavía no hayamos visto el techo de las mismas. Y eso se traslada a los mercados secundarios de la deuda corporativa. No digamos eso viene acompañado con correcciones en la renta variable, donde la correlación de los spreads de crédito de la deuda privada con el comportamiento de la renta variable es alta. No es exacta, pero es muy alta. Es decir, momentos de corrección en los mercados de acciones también afecta, sin duda alguna, también a la deuda corporativa. Es un fondo, en definitiva, que a mí me gusta, yo tendría paciencia, no seré el único fondo que tendría en la misma y lo acompañaría con alguno de los fondos que citaba anteriormente u otros fondos de esas características. Market Neutral nos pregunta por aquí en el YouTube, José Ignacio, si sería aconsejable entrar en un producto market neutral ahora mismo, aprovechar el momento para apostar por estos fondos que aspiran, ¿no?, a reducir el riesgo sistemático, ¿no?, de factores, por ejemplo, los derivados a la exposición a determinados sectores, a monedas, a países. Por ahí, ¿cómo lo verías? Pues mira, Javier, yo quizás el año pasado lo veía más claro. El tema de market neutral en un contexto donde veíamos un escenario muy inflacionista, con subida de tipos de interés, donde la beta, la sensibilidad a la renta variable fuera muy próxima a cero y el acierto del equipo gestor estuviera precisamente en dónde se posicionaba en la parte larga y en dónde se posicionaba la parte corta, ¿no? Es decir, ese es el alfa del fondo, es decir, la rentabilidad que nos puede aportar además de controlar muy mucho los riesgos y además, que esto muchas veces no se habla, de que los activos que se estén utilizando o los instrumentos sean muy líquidos. Esto es muy importante, que no haya en un momento, en un contexto de menor liquidez en los mercados financieros, que no haya unas bandas entre la oferta y la compra y la demanda tan amplia que a la hora de deshacer una posición pues le cueste a un fondo pues bastantes puntos, ¿no? En cambio, en este ejercicio, los market neutral, salvo una excepción, yo no creo que sea la estrategia más adecuada o la más idónea. Creo que hay activos que están más en tendencia, sobre todo en un contexto donde es verdad que hay inflación, que es el gran problema, o uno de los grandes problemas, pero al menos se modera. No al ritmo que queremos, pero se modera. Y luego está la pata de desaceleración de la economía, que tampoco llega a ser que pensemos que haya o vaya a haber una recesión inminente. Probablemente en algunos casos no sea poco evitable, pero eso sí que alienta al menos el buen comportamiento de determinados sectores. ¿Eso qué significa? Que dentro de los fondos de retorno absoluto, en este año a mí me gusta mucho más estrategias long short, que serían aquellas que se le parecen mucho al market neutral, pero sí que tienen algo de direccionalidad o más sensibilidad al comportamiento de la renta variable. De nuevo, combinan posiciones compradas y con posiciones vendidas, pero la pata o la parte o el porcentaje de la cartera comprada supera un poco a la posición vendida. Y yo creo que en ese sentido, bien elegidos, yo creo que hay productos que lo pueden hacer bien. Un ejemplo lo van a tener en el caso del Peter Atlas, de la casa suiza. Este fondo el pasado ejercicio no lo hizo nada bien, ni por tener sensibilidad a la renta variable en un contexto donde veíamos que casi todos los índices corregían, y en segundo lugar por la estrategia que seguía en ese momento. Pero en cambio en este ejercicio sí suma rentabilidad porque tanto por un lado la parte de renta variable ha apostado por una serie de sectores que lo hacen bien y luego precisamente porque la posición larga, la posición comprada es un poquito superior a la posición vendida. Me gustan más los long short dentro de lo que son estrategias, llamémosle alternativas, pero estrategias líquidas, con fondos con un objetivo de rentabilidad absoluta, frente a los market neutral.
Un nombre que hace mucho que no nos aparece, el Robeco Consumer Trends. Me gustaría que me dijese cómo lo ve. En estos momentos lo tengo con pérdidas y no sé si mantener o cambiarlo por algún otro. Pues yo lo mantendría. Efectivamente, hay fondos que, como dice muy bien mi socio Juan Luis, que son de temporada y otros que son permanentes, ¿no? El Robeco Consumer Trend es un excelente fondo de renta variable internacional. Bien, es cierto que es un fondo temático, centrado en el consumo, tanto consumo básico como consumo más cíclico, donde hay un peso importante en la tecnología. Y es un producto que precisamente cuando hay tirón de las compañías más cíclicas, cuando hay un tirón del sector de la tecnología y sobre todo lo más importante, cuando hay un despertar, y que lo hay, del consumo, sobre todo en mercados emergentes, en determinados mercados emergentes, es un fondo que logra batir a muchos fondos de renta variable internacional e incluso al índice mundial de bolsas. Este es el caso de este ejercicio. Con lo cual, en la dinámica en la cual nos mantenemos de momento, donde además en la cartera hay grandes marcas, me refiero a grandes marcas, compañías con marca, que eso suponen, pues, sin duda alguna, un valor intrínseco tremendo, entre ellos, por ejemplo, unas fuertes barreras de entrada. Y evidentemente eso, si lo combinamos con el consumo que se está dando, de cierta manera ligado hacia la tecnología, estamos viendo como el índice tecnológico, lo que llevamos de año, tiene un mejor comportamiento que muchos otros índices, pues de una economía más, bueno, pues llamémosle más clásica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más sencilla, ¿no? Y luego, en tercer lugar, todo lo que está procediendo del consumo, ya sea de lujo o consumo básico, procedente de mercados emergentes. Segunda mayor exposición. Claro, claro. Por eso digo que todo lo que sea lo relacionado con el consumo, en este caso consumo más inelástico o consumo elástico, pero que procede del despertar o la reapertura de Asia, no cabe la menor duda que le viene muy bien. Con lo cual, ha sufrido su propio calvario porque no era la temporada, tanto el pasado ejercicio y parte del anterior, pero ahora puede hacerlo bien. De hecho, lo está haciendo bien. Si se mantiene la dinámica en los mercados y los vectores que están haciendo que haya determinados vientos de cola precisamente a estas compañías, si se mantienen, yo creo que es un fondo que recuperará, no sé si todo lo que ha perdido el oyente, pero sí que será un fondo que se puede tener en cartera, no cabe la menor duda. Porque si hay indicios alentadores, ¿no?, de resistencia económica por sectores dentro del consumo, ¿sería mejor consumo cíclico por encima de consumo más defensivo? Yo creo que los dos. Vamos a ver, el consumo básico puede ser, ha tenido un muy buen comportamiento en el pasado, más inmediato, y ahora pues se puede resentir, no cabe la menor duda, si precisamente el ahorro es menor y lógicamente el gasto se reduce. Lo que ocurre es que hay muchas empresas que están cotizadas y que están ahí presentes en este fondo o en otros que también son de renombre, que mantienen o consiguen mantener sus márgenes, puesto que el incremento de los costes lo trasladan a los inversores finales y aunque sea consumo básico, no dejamos de consumir determinados productos, ya sea de moda o sea de alimentación o de otra índole. Ya el consumo quizás más cíclico, ahí ya va a depender de otros factores. El tema está en, como tú bien dices, la resistencia, en este caso, ahora mismo, sobre todo porque hay unas zonas del mundo donde se está mostrando un consumo mayor, una demanda mayor que la que podemos tener en Europa o la que se puede tener todavía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ojo, que los datos de empleo todavía sostienen precisamente ese buen comportamiento. Con lo cual, yo creo que básico y también cíclico. lunasevilla.es, a vuestra página web. Antes de hacer una pausa, canal de contacto con vosotros. Sí, bueno, pues la página web, www.lunasevilla.es o el teléfono, el 91 762 34 42. Anotado queda. Hacemos una breve pausa, muy cortita, y enseguida seguimos ya del tirón con la pizarra que hoy nos va a traer José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. La reservamos para el final, no se lo pierdan. Y en esos movimientos hiper estrechos en bolsa americana, 0,06 de caídas en S&P 500, en Nasdaq un 0,01. Algo mayores son los descensos en Dow Jones, del 0,25%. Estamos en el consultorio de fondos de cierre de mercados, Radio Intereconomía, con José María Luna
y todos los oyentes que se prestan a interactuar con nosotros. Tenemos por aquí una nota de voz, una consulta. Buenas tardes, muchas gracias por su programa. Mire, quería preguntarle al señor Luna, a ver, tengo el fondo Cartesio R Income y nada, lo cogí y tengo una pérdida pues aproximadamente de, pues no sé, de un 5%, una cosa así. Entonces quería preguntarle, a ver qué le parece, si sigue, bueno, un 5 no, igual como un 3 o así. Quería preguntarle a ver si sigue pensando que es buena opción para este momento y dejarlo o cree que sería conveniente algún otro similar. Muchísimas gracias. José, Cartesio. Yo, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la consulta. En segundo lugar, a mí es un fondo, una casa que la miro con mucho cariño, porque en líneas generales el equipo gestor y analistas no solo se juegan su propio dinero invirtiendo los fondos que gestionan, sino además en la propia empresa donde gestionan estos activos, ¿no? Y luego la experiencia que tienen cada uno de ellos, que es bastante dilatada. De nuevo, para que los fondos puedan estar dentro de los seleccionables o recomendables, se deben dar una serie de circunstancias que yo creo que en esta actual circunstancia, en el actual contexto, yo pienso que sí, que lo pueden hacer bien. Empezó mucho mejor, le ha pasado algo parecido a la deuda corporativa, pero tiene su porqué o tiene su aquel. Eh, Aquí el fondo, un fondo muy defensivo, muy patrimonialista, sería el clon, si me permite la expresión, del Cartesio X, es decir, lo mismo que le voy a comentar para el Income es válido para el X, ¿no? La parte que a mí me gusta más es la parte de, o que puede seguir chutando, es la parte de renta variable europea. Tengo quizás más dudas sobre todo el tema bancario que pueda haber en la cartera, porque todas las turbulencias que proceden de Estados Unidos también generan sus ciertas dudas en los índices europeos, y aunque haya bancos o la banca europea esté en una situación muy diferente a la banca norteamericana, sobre todo en el caso de la zona euro, pero no cabe la menor duda que cuando hay falta de confianza, cuando hay inquietud, también llega aquí a Europa y los índices se resienten y lo hacen mejor otras compañías frente a las compañías financieras. Eso le puede penalizar y de hecho le ha penalizado porque tenía un mejor comportamiento hasta los primeros 2-3 meses del año y luego ha tenido un comportamiento menos positivo. En líneas generales me sigue gustando esa posición defensiva en la parte de renta variable y sobre todo que esté centrada en Europa. Y luego la parte de deuda sería algo muy similar a lo que comentaba el fondo de Bontobel. Yo creo que con cierta dosis de paciencia, al final esa parte que está muy bien seleccionada puede aportar valor al inversor. Es decir, yo mantendría, si fuera el fondo que tuviera en cartera, lo mantendría en mi cartera. Ahora bien, no sería el único fondo mixto por ese carácter flexible, por ese carácter de talento, por ese carácter de autor que tiene en los fondos de Cartesio, tanto el Income como el Equity, que es el clon del Y. Lo acompañaría con algún otro producto. De hecho, hoy en la pizarra traemos dos ideas, pues lo acompañaría probablemente con una de ellas, porque creo que ambos, yo creo que lo pueden hacer en su conjunto bastante bien, mirando a lo que resta, que queda mucho partido por jugar, como ayer con el caso de Alcaraz, que en el segundo set parecía que ya no daba más luego, de sí, y queda todavía el tercero, y ahí, bueno, pues se demostró. Con lo cual, yo creo que en el caso del Cartesio Income todavía queda mucho partido, que resta mucho, pero necesitamos algún escudero que le pueda ayudar al Income y que le pueda hacer a él y a su cartera y al resto de los oyentes que tenga un comportamiento mucho mejor. Enseguida repasamos esas ideas en la pizarra. A ver, esta me descoloca un poquito. No estoy cómodo con el Comgest Growth Europe Opportunities. Al buscarlo aquí me ha salido el Comgest Growth Europe a secas. El Opportunities es otro, pero aún así ambos ganan más del doble dígito en el año. Sí, efectivamente. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Uno más en pequeñas compañías, el Opportunity, y el otro más en grandes empresas. Pero, claro, todo va a depender de cuándo lo compró. Si el ahorrador, el oyente, compró en un momento donde el growth no era lo que mejor funcionaba, sino que lo hacía mucho mejor el estilo de gestión más value,
evidentemente, a pesar de la recuperación que ha tenido en este ejercicio, todavía no ha recuperado las pérdidas del pasado año. Con lo cual, probablemente por eso, de ahí que muchos oyentes digan, se recupera, pues como comentaba antes el oyente con el caso del fondo de Robeco, ¿no? Quizás conviene ya quitarlo, pues no, quizás ahora es cuando más haya que tenerlo, ¿no? Pues algo parecido pasa con el fondo de Comgest. No sería tampoco el único fondo de renta variable europea con ese sesgo más growth que tendría en la misma. Yo creo que hay otros fondos que pueden ser más adecuados, sobre todo por su gestión flexible, que le puede aportar cierto valor a la hora de invertir en renta variable europea, pero ahora mismo si el viento sopla precisamente a favor de algo de la tecnología o de sectores más cíclicos, lo puede hacer bien. Pero, insisto, yo tendría también en cartera algún otro fondo que invirtiendo en renta variable europea tuviera sin duda alguna salud y el sector industrial. Y a ver, esta propuesta, ¿por dónde van los tiros? Otra nota de voz. Buenas tardes. Esta es una consulta para el señor Luna y para el consultorio de fondos. Le quería preguntar de qué manera me puedo asegurar que cuando yo hago un traspaso de un fondo de inversión, luego a la hora de traspasarlo tengo los suficientes partícipes y, digamos, no tengo que declarar plusvalías. Ya me ha pasado que con dos fondos que directamente, cuando a la hora de hacer un traspaso me han dicho que el fondo tenía menos de 500 partícipes y tengo que pagar plusvalías. ¿Hay alguna web, algún sitio donde consultarlo previamente a la hora de suscribir un fondo? Muchas gracias. Información. Pues miren, le comentaré lo siguiente. Sí, hay alguna web que efectivamente lo puede, y ahora diré alguna que por lo menos yo utilizo, ¿no? Pero la clave es el asesoramiento. Uno puede ir al mercado y comprar el producto directamente, que probablemente es lo que haya hecho usted y muchos otros que dicen, pues este fondo me gusta, tiene un buen comportamiento y lo suscribo. Normalmente hay web o plataformas a través de las cuales se compran que ya informan si el fondo es fiscalmente traspasable o no, tanto el fondo de origen o si va a hacer un traspaso hacia el fondo de destino. Hay algunas que lo hacen, otras que no. Pero lógicamente cuando uno está asesorado, el asesor es algo que siempre le va a informar, le va a comunicar, le va a decir con absoluta transparencia, le va a decir, oiga, este fondo es muy interesante, pero que sepas que es un fondo que fiscalmente no es traspasable y significa que el día que quieras traspasarlo hacia otro sitio, si no tiene los 500 partícipes, pues no tendrás más remedio que vender. ¿Que tienes plusvalías? Pues tendrás que esas plusvalías se aflorarán. ¿Que tienes minusvalías? Pues también se aflorarán y luego cuando hagas la declaración de la renta, pues se tendrán que materializar, ¿no? Con lo cual eso es muy importante tenerlo presente, sobre todo cuando hay asesoramiento. Cuando no hay asesoramiento o uno no quiere, yo siempre aconsejo que uno se asesore, de verdad. Aquí en todo en la vida está bien contar con un profesional, luego habrá unos más acertados, otros a lo mejor son menos o aciertan menos, pero yo creo que esto es muy serio. Estamos hablando de la salud financiera de uno y sobre todo no lo de ahora, sino la planificación de cara a futuro. Pero yo una de las web que utilizo es la plataforma con la cual trabaja la agencia de valores, en la cual somos nosotros agentes. Luna Sevilla Asesores Patrimoniales actúa en virtud de un contrato de agente, en este caso de Caser Asesores Financieros. Y Caser Asesores Financieros, a su vez, utiliza la plataforma Inversis Banco. Si uno va a Inversis Banco y busca un fondo, ellos tienen un buscador, verá que cuando aparece la ficha que elabora Inversis, aparece arriba si el fondo es fiscalmente traspasable o es no fiscalmente traspasable. Evidentemente dentro del universo que tiene Inversis, pero es un universo de más de 5.000 fondos de inversión. Eso para la persona que simplemente está buscando, ¿de acuerdo? Si no, y si tiene dudas, pues tan fácil y no quiere asesoramiento. Y repito, creo que sería lo más sensato tener asesoramiento, tener un asesor que no es costoso. Es más costoso a lo mejor el no haber hecho, el seguir las recomendaciones de un buen asesor y a lo mejor tener que aflorar plusvalías o minusvalías cuando menos convenía hacerlo, ¿no? Entonces ahí el coste probablemente sea más alto que tener un asesor. Pero si no quiere tener asesor, hay gente que dice, no, prefiero hacérmelo yo mismo, una plataforma Inversis, seguramente hay otras que también tienen buscadores, que es muy importante que haya un buscador para que a la hora de ver la ficha tenga esa información que le estoy diciendo. Información nos piden mucha del momento actual. Hay 2 o 3 consultas de tecnología.
Las vamos a sintetizar todas en una. Por ejemplo, seleccionamos esta del YouTube. ¿Es hora de entrar en fondos tecnológicos, Nasdaq, etcétera, o hay que esperar a que despierten las small caps? Mira, tocamos dos pájaros de un tiro. Tecnología o pequeña capitalización. Hay fondos de de empresas de mediana y de pequeña capitalización que no son bancarias, que lo están haciendo bien y que están funcionando bien. Quizás no brillen tanto como las grandes en líneas generales, pero hay fondos que no lo están haciendo mal. Yo ahora mismo recuerdo el fondo de la casa Columbia Threadneedle, el Global Smaller Company, que en rentabilidad supera a algunos fondos de renta variable internacional de grandes compañías. Quizá no es lo que más brille, pero ahí tiene un ejemplo y hay muchos más, ¿de acuerdo? Con lo cual, no ha despertado todavía, sobre todo por el contexto en el cual nos movemos. Pero yo creo que algunas empresas de menor capitalización, excluyendo, insisto, hoy por hoy de momento el sector financiero, lo pueden hacer o lo están haciendo bien e incluso lo pueden hacer mejor. En el caso de la tecnología, nosotros ya lo he dicho, es hoy por hoy tecnología, lujo, salud, industrial, son sectores que en estos momentos nosotros estamos primando. Y la tecnología uno lo puede hacer a través de algún fondo que invierta solo en tecnología. Un ejemplo que nosotros utilizamos mucho, pues puede ser de la casa 3, lo que más solemos utilizar de pura tecnología es Casa Fidelity, Casa Franklin Templeton, Casa Janus Henderson. Hay algunos otros que también lo hacen muy bien. Me estoy refiriendo a la parte de renta variable internacional. Pero hay otras formas de hacerlo a través de fondos globales donde hay un peso importante de tecnología. Y en este sentido, pues casas como puede ser Nartex, que aquí lo trajimos también como pizarra, pues tienen un peso en tecnología. O el fondo Sailor, el World Growth o el Capital Group New Perspective, fondos muy conocidos que no lo han hecho muy bien en el pasado, le ha ocurrido algo similar al Robeco Global Consumer Trends, pero que en este ejercicio lo están haciendo mucho mejor. Yo creo que no llegamos tarde a la hora de tecnología, hay una enorme transición o varias transiciones en marcha y la tecnología juega un papel muy, muy relevante. Y relevante también por el interés que despierta entre nuestros oyentes la pizarra de todos los lunes. Vamos con ella. La pizarra. Pues la pizarra complementar, ¿no? Sí, voy a empezar por la parte de complementar. Es un fondo que ya lo he traído a la pizarra en alguna ocasión. Pero yo creo que la estrategia que está haciendo precisamente en la defensa, e incluso entre la defensa y la delantera, por así decirlo, como si fuera un producto bisagra, lo está haciendo muy bien. Y me refiero sobre todo al fondo de la casa Dunas, al valor flexible. Dentro de los 3 fondos que ellos tienen ahora mismo, bueno, pues en función de la volatilidad máxima que se pueda asumir, está el prudente, está el equilibrado y está el flexible, sería el hermano mayor de los 3, el que asume algo más de volatilidad, pero es un producto que con su gestión activa, flexible, tanto la parte de deuda, de posicionamiento, en la selección de bonos, también la selección de dónde posicionarse en las curvas de tipos de interés. Y también muy importante, la parte de renta variable, tanto comprada como vendida con opciones, no cabe duda que está aportando valor. Lleva más de un 3% de rentabilidad. Ojo, las rentabilidades pasadas, ya saben, no garantiza la del futuro, pero como siempre decimos cuando hablamos con la gente de Dunas, preocúpate de otros fondos y no te preocupes tanto a lo mejor de los de Dunas por la consistencia que están teniendo y que siguen demostrando. Es decir, el equipo de analistas y de gestores de verdad, y yo que tengo la enorme suerte de poder estar con ellos de forma muy habitual, puesto que el peso que tenemos en fondos de Dunas es muy importante dentro de Lunas Sevilla Asesores Patrimoniales, así lo requiere, pues estamos con una información muy transparente y muy del día a día. Y es un producto que puede acompañar perfectamente a la casa Cartesio, al Cartesio Income. Eso, el fondo Duna Valor Flexible. Y rápidamente, el otro fondo, el de la casa DNCA, sería el DNCA Invest Beyond Semperosa. Sí. Es un fondo de renta variable europea, es un fondo de renta variable de grandes compañías europeas, es un fondo que sobre todo hace mucho hincapié en criterios de ESG, sobre todo en criterios de impacto, busca compañías que tengan impacto positivo a nivel tanto medioambiental como a nivel social, y sobre todo está invirtiendo en 5 áreas de transición.
Una de ellas son, como comentábamos ahora mismo, la transición tecnológica, pero también está la transición energética, la transición también de estilos de vida, también de medicina, la demográfica. Son transiciones incluso con la económica a nivel europeo, en el cual lo que hace que al final lo que uno ve en la cartera, con cierto sesgo growth, pues lo que vamos a ver va a ser tecnología, pero también vamos a ver sector salud, también vamos a ver sector consumo, con lo cual sí renta variable europea, pero con inversiones claramente de impacto positivo y sobre todo que busquen esas varias transiciones que se están dando no solo en Europa, sino a nivel mundial y que muchas compañías europeas se están beneficiando de ello. Y aquí la convicción, desde luego que es importante en la gestión. Claro. O sea, aquí son fondos de gestión activa, claro, y donde hay unas enormes convicciones tanto en un caso como en otro. Esos fondos pizarra que nos deja José María Luna de Luna y Sevilla este lunes. El Dunas Valor Flexible. Tomamos nota también del DNCA Invest Beyond Semperosa. Anotados queda. José, hasta la próxima semana. Un placer, como siempre. El placer ha sido mío. Un saludo, chao.